En este vídeo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular elementos de otras figuras geométricas, ¿vale? Este primero ejemplo, lo que nos piden es calcular la altura de un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado, ¿vale? Entonces, en los problemas de geometría siempre conviene hacer el dibujo, en este caso está hecho, y colocar en el dibujo los datos, ¿vale? Si nos dice que el lado mide 10 centímetros, al ser equilátero, todos los lados miden lo mismo, 10 centímetros, X, ¿vale? X es igual 10 centímetros y 10 centímetros, ¿vale? Y nos piden calcular la altura. Entonces dibujamos la altura. La altura es la perpendicular trazada desde un vértice hasta el lado que tiene enfrente. La perpendicular, ¿vale? Es decir, que ahí hay un ángulo recto, lo cual ya nos indica que vamos a poder aplicar a lo mejor el teorema de Pitágoras, ¿vale? Al ser equilátero, la altura cae justo en la mitad del lado. Entonces, si todo el lado son 10, cada una de esas mitades será 5, ¿vale? Esto será 5 centímetros. 5 centímetros. Y el otro lado también son los 5 centímetros, ¿vale? Este lado de aquí también serían 5 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno. Pues bien, el teorema de Pitágoras, recordad que solo lo podíamos usar para triángulos rectángulos. Y aquí, al trazar la altura, el triángulo que partíamos era equilátero, no podíamos hacer nada con él, pero al trazar la altura ya nos aparecen dos triángulos rectángulos. Uno sería este y otro sería ese, ¿vale? Podemos coger cualquiera de los dos. La altura cae en perpendicular, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, el de la derecha, ¿vale? Lo sacamos para afuera del triángulo para poder ver bien con claridad el triángulo rectángulo, ¿vale? Tendríais este triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo con este aspecto. ¿Lo veis ahí? ¿Vale? Bien, y ahí, de ese triángulo rectángulo, sabemos dónde está el ángulo recto, que está aquí. Sabemos cuánto mide este lado de aquí, 5 centímetros. Sabemos cuánto mide este lado de aquí, que son 10 centímetros. Y nos piden calcular la altura, ¿vale? Con la altura podemos llamarle, por ejemplo, con la letra A. Ya no vamos a poner las mismas nombres que le poníamos en el teorema de Pitágoras, ¿vale? Le llamamos con la letra A la altura. Entonces vamos a ver qué datos tenemos. Recordad los vídeos anteriores. Ángulo recto. Esto es un cateto, porque está formando el ángulo recto. El lado A es otro cateto, desconocido. Y los 10 centímetros son la hipotenusa. Bien, entonces, recordad que para calcular un cateto usamos esta expresión. El cateto es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y sustituimos los datos, ¿vale? A sería igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado. Cateto conocido al cuadrado, 5. 5 al cuadrado. Recordad las operaciones. Primero se hacen las potencias dentro de la raíz. 100 menos 25. Hacemos la resta y nos queda la raíz cuadrada de 75. ¿Vale? No es exacta, pero podemos hacerla con la calculadora. ¿Vale? Vamos a los accesorios como los vídeos anteriores. Tenemos la calculadora. Ponemos el número 75 y le hacemos su raíz cuadrada. 8,66. ¿Lo veis ahí? Bueno, pues 8,66. La altura serían 8,66 centímetros. Vale, de un triángulo en el que no pedíamos usar el teorema de Pitágoras, pero que era equilátero, al trazar la altura ya nos aparecen dos triángulos rectángulos y sobre ellos podemos trabajar aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos con otro. ¿Vale? Aquí ya nos dicen calcula la diagonal de un cuadrado de 5 centímetros de lado.
Bueno, al ser un cuadrado, entonces todos los lados miden lo mismo, 5 centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros y 5 centímetros. Recordad, los problemas de geometrías conviene mucho dibujar la figura, en este caso esta, y colocar los datos sobre la figura. Y nos hablan de la diagonal. ¿La diagonal qué es? Pues la diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Ahí tenéis un vértice y ahí el otro vértice. Vale, entonces en principio el cuadrado no había ningún triángulo rectángulo, pero al trazar la diagonal ya tenemos un triángulo rectángulo. Si os fijáis, bueno, tenemos dos, este y este. ¿Dónde está el ángulo recto en este de aquí abajo? Formado por los dos lados del rectángulo. Ahí tenéis. ¿Y aquí arriba dónde estaría el ángulo recto? Ahí. Vale, entonces, al tener un triángulo rectángulo ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicarlo, ahí vamos a sacarlo fuera de la figura para que lo veáis, ¿vale? Entonces, a sacarlo fuera de la figura para que lo veáis, ¿vale? Pues le colocamos los datos y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Hacemos un poquito más grande para que lo veáis bien. Lo volteamos así para que quede más o menos como el de la figura. ¿Sí? ¿Veis? Y colocamos los datos. A ver, sabemos esto que son 5. O sea, dibujamos el triángulo que acabamos de sacar. 5 centímetros. Sabemos esto que son otros 5 centímetros. Y nos piden la diagonal. Vamos a llamarle pues con la letra D. ¿Vale? De diagonal. Vamos a borrarlo así un poquito, escribirlo mejor. Le llamamos con la letra D. Y entonces buscamos el ángulo recto. En este caso lo habíamos buscado antes. Es el que está formado por los dos lados perpendiculares. ¿Sí? Y ponemos nombre a las cosas. Los elementos que forman los lados que forman el ángulo recto. Catetos. Cateto y cateto. Y lo que no es el ángulo recto se llama hipotenusa. Recordarlo de los vídeos anteriores. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos piden? La hipotenusa. Bueno, pues entonces, ¿qué decía el teorema de Pitágoras aquí? Que la longitud de la hipotenusa era igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Vale? Bueno, vamos sustituyendo los datos. La diagonal sería la raíz cuadrada de lo que mide un cateto, que son 5 centímetros al cuadrado, más lo que mide otro cateto, que son 5 centímetros al cuadrado. ¿Vale? Recordad que va a hacer las operaciones, primero las potencias, 25 más 25, y la diagonal medirá la raíz cuadrada de 50. No es una raíz exacta. Entonces vamos a la calculadora de vuestros portátiles, la que tengáis a mano por ahí, la de portátil. Recordad que se hacía primero poner el número 50 y luego la tecla de raíz cuadrada, SQRT, ¿vale? 7,07, ¿lo veis ahí? 7,07. Bueno, pues eso es la diagonal de ese cuadrado. La diagonal son 7,07 centímetros. Vale, vamos con otro ejemplo. Aquí hay un rectángulo. Calcula la base de un rectángulo de 4 centímetros de altura. 4 centímetros de altura. ¿Sí? Y 8 centímetros de diagonal. Pues vamos a hacer una diagonal. Recordad, la diagonal es la línea, el segmento que une dos vértices no consecutivos. Y al trazar la diagonal, en los otros casos, o al trazar la altura, ya aparecen triángulos. Aquí hay un triángulo arriba y otro triángulo abajo, ¿vale? La diagonal nos dicen que mide 8 centímetros. 8 centímetros. ¿Y qué es lo que nos piden? La base. Vamos a llamarle con B de base. ¿Vale? Vamos a hacer se ve un poquito mejor. B de base. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí hay dos triángulos rectángulos. Fijaos, si nos fijáis en el de abajo, ¿dónde está el ángulo recto? Aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos lados perpendiculares. Si fijáis el de arriba, el ángulo recto estaría aquí. Podéis usar cualquiera de los dos. Tenéis uno aquí abajo y otro ahí arriba. Vamos a sacar para afuera el de abajo. ¿Vale? Lo sacamos para afuera y vamos a dibujar pues ese triángulo rectángulo que acabamos de sacar. Vamos a sacarlo pues para afuera. ¿Vale?
para colocar los datos y que apliquéis el teorema, ¿vale? Pues así, vamos a voltearlo un poquito más pequeño para que cojan luego las cifras, ¿vale? Está un poquito más pequeño, pero bueno. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, en ese triángulo rectángulo, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos este lado de aquí que son 4 centímetros, sabemos este lado de aquí que son 8 centímetros y nos piden este lado de aquí. Y además sabemos que es un triángulo rectángulo, aquí están los dos lados perpendiculares. Bueno, pues vamos a poner nombre a las cosas. Los lados que forman el ángulo recto son catetos. Esto es un cateto. Esto que no lo sabemos será el otro cateto. Y este lado que no forma el ángulo recto es la hipotenusa, como en los vídeos anteriores. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Un cateto. Entonces, recordad que el teorema de Pitágoras lo que nos decía era que para calcular un cateto hacemos la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. Sustituimos ahí los datos y será mi hipotenusa al cuadrado 8 al cuadrado, cateto al cuadrado 4 al cuadrado. Vamos haciendo las operaciones, siguiendo las operaciones. Primero las potencias, 8 al cuadrado 64, 4 al cuadrado 16. ¿Vale? Pues para aquí arriba. Ahora hacemos la resta. ¿Veis? Serán 64 menos 16, que son 14, 8, 1, 2, 6, 4. Raíz cuadrada de 48, que no es un cuadrado perfecto. Pues vamos a los accesorios, buscamos la calculadora y hacemos la raíz cuadrada de 48, que aquí se hace al revés. Primero se mete el número y luego se da la tecla raíz cuadrada. 6,928, redondeado sería 6,93, porque el 8 es 5 más de 5, entonces aumentamos al 2. 6,93. Ahí está. B, la base serían 6,93 centímetros, ¿vale? Y vamos a por el último. Aquí nos hablan de un rombo y de sus diagonales. Las diagonales son las líneas que unen los vértices no consecutivos del rombo. Tiene dos. Una es esta. Esto sería en este caso la diagonal mayor. Y aquí tenéis otra diagonal que sería la diagonal menor, ¿vale? Una mide 14 centímetros y la otra mide 10 centímetros, ¿vale? La larga, la mayor, mide 14 centímetros. Esta de aquí mide 14 centímetros. Toda esta. 14 centímetros. ¿Vale? Y la otra mide 10 centímetros. 10 centímetros. Vale, bien. El rombo ya lo vimos en las áreas, que tiene una propiedad. Sus diagonales se cortan justo en la mitad, ¿vale? De tal manera que si toda la diagonal mayor son 14 centímetros, queda dividida en dos trozos de 5 centímetros. Ese que serían 5 centímetros y este que serían 5 centímetros. Y la diagonal menor también queda dividido, perdón, 5 centímetros, no, 7 centímetros. ¿Vale? 7 centímetros y 7 centímetros. 7 centímetros y 7 centímetros. La diagonal mayor en dos mitades iguales, luego cada una mide 7. Y la diagonal menor, que en total mide 10, queda dividida en dos mitades iguales. Entonces cada una mide 5 centímetros y 5 centímetros, ¿vale? 7, no eran 5. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí las diagonales se cortan en perpendicular en el punto medio. Aquí tenemos 4 triángulos rectángulos, ¿vale? Nos vamos a fijar, por ejemplo, en este de aquí arriba. Ahí están los ángulos rectos, ¿sí? Los ángulos rectos. Entonces sacamos un triángulo para afuera, pues, por ejemplo este de aquí. Sacamos para afuera del dibujo y colocamos los datos para que veáis bien el teorema de Pitágoras, ¿vale? Sobre un triángulo, ¿de acuerdo? Ahí tenéis uno de los 4 triángulos rectángulos que salen al dibujar las dos diagonales del rombo, ¿vale?
pues colocamos los datos. Este lado de aquí son 5 centímetros, este lado de aquí son 7 centímetros, y lo que nos piden es la longitud del lado. Recordad que el rombo, los 4 lados, miden lo mismo. Podemos llamarle con la letra L de lado, ¿vale? Bien, entonces vamos a buscar el ángulo recto. No es el de arriba, no es el de la derecha, es este de aquí, que los dos lados son perpendiculares. Entonces, cada uno de los lados perpendiculares es el cateto, le ponemos nombre. Y esto sería el otro cateto. Por lo tanto, el lado de ese rombo, en este triángulo rectángulo, sería la hipotenusa. ¿Vale? Bueno, entonces, teorema de Pitágoras lo que decía es que si queremos saber la hipotenusa, calcular la hipotenusa, sabiendo la hipotenusa, le damos con la letra L. Podemos poner cualquier letra, ¿vale? Problemas de aplicación, ya no hace falta andar llamándole con la letra A la hipotenusa, B y C a los catetos. Podemos cualquier letra al elemento que falta, ¿vale? Entonces, la hipotenusa es la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bueno, si sustituís los datos, veréis que esos son 7 al cuadrado, el cateto más grande, 5 al cuadrado, el cateto más pequeño. El lado sería 49 más 25. ¿Vale? Siempre vais haciendo primero las potencias. La suma, eso da 5 y 9, 14, 9, 3 y 4, 7, raíz de 74. Pues miramos, no es un cuadrado perfecto, entonces vamos a usar otra vez la calculadora, ¿vale? Y tenemos que hacer raíz cuadrada de 74. Bien, pues aquí lo hacéis, primero metéis el número y luego dais la tecla, 8,60. En este caso, redondear con 2 decimales, sigue quedando 8,60 porque la tercera cifra es un 2, ¿vale? No es menos de 5, entonces eso daría 8,60 centímetros. Y con esto estaría ya 4 ejemplos muy parecidos a los que tenéis en el boletín, ¿vale? Pues miráis bien este vídeo, que dentro de unos días subiremos un boletín de ejercicios para que apliquéis, ¿vale? A problemas muy parecidos.